Fíjate que hay una pregunta que me ha estado dando vueltas desde que empezamos a preparar esto. Una pregunta muy básica. ¿De qué estamos hechos? ¿Pero en qué sentido? ¿Filosófico? No, no, para nada. En un sentido literal, químico. Las fuentes que revisamos, que vienen del libro Bioquímica y Biología Molecular para Ciencias de la Salud, justo se clavan en eso. Ah, claro. La pregunta fundamental. Exacto. Y la idea es, pues, desglosar toda esa complejidad para entender de qué va la ingeniería molecular que nos hace funcionar. Vamos a empezar desde los ladrillos más básicos, los átomos, y de ahí para arriba a ver cómo se arman los glúcidos, los lípidos, las proteínas, todo. Es que eso es lo más alucinante, ¿sabes? Que toda la complejidad de la vida, o sea, desde un virus hasta, no sé, una ballena azul, se construye con un repertorio súper limitado de elementos. Justo a eso iba. Es increíble. De los más de 90 elementos que hay en la naturaleza, la vida se las arregla con unos 20. Y casi todo el show se lo llevan 4. Es un principio de economía brutal. Totalmente. Y me preguntaba, ¿por qué no otros? Digo, la ciencia ficción está llena de vida basada en silicio, que en la tabla periódica está justo abajo del carbono, ¿se le parece? Es una pregunta excelente y muy clásica. La respuesta está en las propiedades de los que llamamos los 4 grandes: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Los bioelementos primarios. Esos meros. Y como decías, componen el 99.3% de nuestros átomos. La razón es doble. Primero, son los átomos más pequeños que pueden formar enlaces covalentes estables. O sea, que comparten electrones de forma muy fuerte. Exacto. El enlace del silicio consigo mismo, por ejemplo, es mucho más débil que el del carbono consigo mismo. La vida eligió, por así decirlo, los materiales más resistentes, ligeros y además los más abundantes del universo. Órale. O sea, no está hecha de cosas raras y exóticas, sino de lo más común, pero ensamblado de una forma, pues, genial. Precisamente. Y de esos 4, el carbono es el rey, sin discusión. Tiene esta capacidad de formar 4 enlaces, lo que le permite crear esqueletos tridimensionales increíblemente complejos. Cadenas, anillos, de todo. De todo. Es el chasis perfecto. Y luego el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno se le unen para crear los grupos funcionales, que son como los accesorios que le dan a cada molécula su personalidad y su función. Va, entendido. ¿Y qué onda con ese 0.7% que falta? Suena muy poquito. Es poco en cantidad, pero gigante en importancia. Ahí entran los bioelementos secundarios: calcio para los huesos, fósforo para el ADN y la energía, potasio, sodio, y luego, en una fracción todavía más pequeña, casi de risa, están los oligoelementos. Como el hierro, el cobre, el zinc. Esos. Y aquí es donde la intuición falla. Uno lee oligoelemento y piensa que es algo casi opcional, un extra. Sí, como un adorno. Pero es todo lo contrario. La falta de una cantidad minúscula, a veces hablamos de microgramos, puede causar enfermedades muy graves, las enfermedades carenciales. El ejemplo clásico es la anemia, ¿no? Por falta de hierro. El más conocido. El hierro es un oligoelemento, pero sin ese átomo en el centro de la hemoglobina, todo el sistema de transporte de oxígeno del cuerpo simplemente colapsa. O la falta de zinc, que causa problemas de crecimiento. La vida es un equilibrio químico súper preciso. De acuerdo. Ya tenemos los ingredientes. Ahora, ¿cómo se organizan? Porque pasamos de átomos sueltos a, bueno, a un ser vivo. Las fuentes hablan de una jerarquía. Así es. Es como construir con legos, por niveles. En la base tienes moléculas inorgánicas, como el agua, que es la más abundante, el solvente de la vida. Ajá, pero la acción de verdad está en las orgánicas. A partir de precursores muy simples, como el dióxido de carbono, la vida crea las unidades estructurales. Los sillares les llaman. Los bloques de construcción básicos. Exacto. A ver, entonces, si la glucosa es un tipo de ladrillo, un aminoácido es otro tipo de ladrillo. Justo así. Y cuando empiezas a unir esos ladrillos, construyes el siguiente nivel, las macromoléculas, polímeros gigantes. O sea, si pegas miles de glucosas, tienes Glucógeno, que es nuestra reserva de energía. Si unes cientos de aminoácidos en el orden correcto, tienes una proteína. Y estas macromoléculas también se juntan entre sí. Sí, ese es el nivel más alto.
las asociaciones supramacromoleculares. Aquí es donde la cosa se pone seria. La membrana de una célula, por ejemplo, es una asociación de lípidos y proteínas. ¡Wow! O un ribosoma, que es la fábrica de proteínas, es un complejo enorme de ARN y proteínas. Ahí es donde ya emergen las funciones complejas de la vida. Entiendo. Oye, y para que todo esto se mantenga unido, pues se necesita pegamento. Y en el material hablaban de dos tipos. Uno que es como superpegamento y otro más bien como un post-it. Me encanta esa analogía. Es perfecta. Por un lado, tienes los enlaces covalentes. Ese es el superpegamento. Son fuertes, estables. Unen los átomos para formar la molécula. Definen el esqueleto. Definen el esqueleto, exactamente. Pero si todo estuviera unido así, la vida sería rígida, una estatua. Claro, no podría moverse ni reaccionar. Necesita ser estable, pero también dinámica. Diste en el clavo. Y ahí es donde entran las interacciones no covalentes, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals. Los post-it. Los post-it son enlaces súper débiles, fáciles de poner y quitar. Y su debilidad es su mayor fortaleza. ¿Cómo? Porque permiten que las proteínas, por ejemplo, se plieguen en formas tridimensionales súper específicas y les dan flexibilidad, plasticidad. Permiten que cambien de forma para interactuar, para catalizar reacciones. La vida es dinámica gracias a la debilidad de esos enlaces. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, esa dualidad entre fuerza para la estructura y debilidad para la función es la clave. Totalmente. Pienso, por ejemplo, en los glúcidos. Siempre nos dicen que son la energía rápida. Tiene que ver con sus enlaces. Directamente. Los glúcidos o hidratos de carbono son nuestra gasolina de uso inmediato. La glucosa es el combustible favorito del cerebro, casi el único que usa. Ajá. Cuando comes, el metabolismo rompe los enlaces covalentes de esas moléculas y libera la energía que contienen de forma muy eficiente. Por eso un deportista come pasta antes de competir. Para cargar el tanque de energía rápida. Y también sirven de almacén, como decías del glucógeno. Esa es su segunda gran función. El exceso de glucosa se almacena como glucógeno en el hígado y los músculos, listo para usarse cuando necesitemos un empujón. Y ojo, un dato curioso que mencionan las fuentes, A ver. que aunque les llamamos azúcares, no todos son dulces. El almidón de una papa es un glúcido puro y duro, un polisacárido gigante, y pues no sabe dulce. Claro, tiene todo el sentido. Muy bien, pasemos a los lípidos. Aquí el tema se pone complicado, porque la palabra grasa pues tiene una connotación súper negativa. Totalmente. Y es uno de los mayores errores de la nutrición popular. Limitar a los lípidos a ser grasa que engorda es no ver nada. ¿Por qué? Su característica principal es que repelen el agua, la hidrofobia. Y esa propiedad les da un montón de funciones espectaculares. Sí, son nuestra reserva de energía a largo plazo, mucho más concentrada que los glúcidos. Pero hay más. Mucho más. Su rol estructural es importantísimo. Cada una de los billones de células de nuestro cuerpo está envuelta en una membrana de fosfolípidos. Sin esa barrera que odia el agua, la vida celular no existiría. Es la frontera de la célula. Es la frontera. Y además, tienen funciones reguladoras que son vitales. Escuchando que el colesterol es el malo de la película. Pero según esto, sin él no podríamos ni producir hormonas. Es que el colesterol es esencial para la vida. Es un lípido, un esteroide, que es el precursor para fabricar vitamina D, sales biliares para digerir grasas y hormonas como la testosterona, el estrógeno, el cortisol. Es un cambio de perspectiva total. Obviamente, su exceso en la sangre es un problema, pero la molécula en sí es una pieza clave de nuestra biología. De acuerdo. Queda restaurada la reputación de los lípidos. Esto nos lleva al tercer grupo, que las fuentes describen casi con reverencia. Las proteínas. Las llaman la navaja suiza molecular. Y se quedan cortos, ¿eh? Son las macromoléculas más abundantes, después del agua, y sin duda las más versátiles. De ahí su nombre, ¿no? Por Proteo, el dios que cambiaba de forma. Exacto. Y eso hacen las proteínas. Adoptan miles de formas distintas para hacer prácticamente todo en la célula. Son las obreras, las mensajeras, las defensoras. Y están hechas de 20 tipos de aminoácidos. Pero, ¿cómo es que pueden hacer tantas cosas diferentes? La clave es su estructura. La secuencia de aminoácidos se pliega en el espacio para formar una estructura tridimensional única, su estructura nativa. Y su función depende,
de forma absoluta y tiránica, de esa forma. O sea, ¿la forma lo es todo? Todo. Un pequeño cambio en la forma y la función se pierde. Y con esas formas, hacen de todo. Función estructural, como el colágeno en la piel, ¿O la queratina en el pelo? o la queratina. De transporte, como la hemoglobina que lleva el oxígeno. Contráctil, en los músculos. De defensa, con los anticuerpos. Y la más importante de todas, la función catalítica. Las enzimas. Las enzimas. Las enzimas son proteínas. Siempre oigo de ellas, pero ¿qué hacen exactamente? Aceleran las reacciones químicas de la vida. Pero no un poquito, millones de veces. Sin enzimas, las reacciones para vivir serían tan lentas que, pues, la vida no sería posible. Son como catalizadores biológicos. Son los mejores catalizadores que existen. Imagina que tienes que poner 10.000 tornillos a mano. Tardarías días. La enzima es la pistola eléctrica que lo hace en segundos, una y otra vez. Qué buena analogía. Oye, y hay un detalle en el material sobre los aminoácidos que me voló la cabeza. Algo de que son zurdos. Ah, la quiralidad. Fíjate qué cosa más loca. Los 20 aminoácidos pueden existir en dos formas que son como tu mano izquierda y tu derecha. Imágenes en un espejo. Formas L y D. Levogiras y dextrogiras. Pues, por alguna razón que sigue siendo un misterio, toda la vida en la Tierra usa exclusivamente los aminoácidos zurdos, los de tipo L, para construir sus proteínas. Es como una firma química de la vida. ¡Qué loco! Ok, a ver, es mucho. Tenemos carbohidratos para energía, lípidos para estructuras y reservas, y proteínas que básicamente lo hacen todo. Pero algo tiene que decirles qué hacer. Exacto. Me imagino que ahí entra el cuarto grupo. Justo ahí. Si las proteínas son las obreras, los ácidos nucleicos son la dirección y el archivo central. Son las moléculas de la información. El ADN y el ARN. Esos dos. El famoso ADN, el manual de instrucciones de la vida. El manual de instrucciones maestro. El ADN, con su doble hélice, tiene toda la información para construir un organismo completo. Es como la biblioteca con los planos originales de un edificio. Guardada salvo en el núcleo. A buen recaudo. ¿No quieres llevarte los planos originales a la zona de construcción? Se pueden estropear. Claro. Le sacarías una fotocopia. Esa es la función del ARN. Cuando la célula necesita una proteína, transcribe el gen del ADN a una molécula de ARN mensajero. Esa es la fotocopia. Un manual temporal y desechable. Exacto. Y esa fotocopia viaja a los ribosomas, las fábricas. Y ahí, el ribosoma lee las instrucciones del ARN y traduce la información para ensamblar la proteína correcta. A ver si lo entendí bien. Es el dogma central de la biología. El ADN es el plano maestro en la biblioteca. El ARN es la fotocopia que llevas al taller. Y la proteína es lo que construyes en el taller siguiendo la fotocopia. No se pudo haber explicado mejor. Ese flujo de información, de ADN a ARN y de ARN a proteína, es la base de todo. Unos guardan la información, otros la ejecutan. Una división del trabajo perfecta. Entonces, para recapitular, partimos de un puñado de elementos, con el carbono como esqueleto, y la vida va construyendo una complejidad increíble. Ajá, por niveles. Glúcidos para la gasolina del día, lípidos para las fronteras y la energía a largo plazo, proteínas como las máquinas que hacen todo, y los ácidos nucleicos como el software que dirige la operación. Es una visión de conjunto que te hace apreciar la lógica interna de la biología. Cómo de principios químicos tan simples emerge algo tan complejo y funcional. Y para cerrar, las fuentes conectan todo esto con algo a una escala mucho mayor, planetaria. Subrayan que las proteínas, las trabajadoras, y los ácidos nucleicos, los planos, tienen algo en común. El nitrógeno. El nitrógeno. Son biomoléculas nitrogenadas. Y el balance de nitrógeno en el cuerpo es un indicador clave de salud. Y esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la célula, ¿no? Si el nitrógeno es tan, pero tan crucial para las moléculas que nos construyen y guardan nuestra identidad, Ajá. ¿cómo podría la alteración masiva de los ciclos de nitrógeno del planeta, un tema ecológico, por la agricultura, la contaminación, llegar a tener un impacto directo a nivel molecular en nuestra salud y en la nutrición del futuro? Es una pregunta fuertísima, ¿eh? Te obliga a conectar lo más pequeño con lo más grande. Te deja pensando.